no hay una verdadera dicotomía entre el ser o el no ser, simplemente el uno está por encima del ser y esta superioridad del ser trasciende cualquier tipo de connotaciones de si algo existe o no existe. El Dios es más allá de lo que es, para de forma simple tratar Sería de más llegar. allá incluso del artículo, pues, de decir si sí o si no. O sea, no es ni siquiera, no se define ni siquiera por la negación. Es lo que más o menos Claro, está diciendo, ¿no? simplemente cuando nosotros nos referimos a Él o a lo que es Dios, Él trasciende cualquier tipo de descripción o categorización lógica, cualquier tipo de sistema binario, cualquier tipo de cosa que nosotros podamos hablar de lo que, para dar un poco más de luces. La teología se parte siempre de dos ramas, la teología apofática, que es la que usualmente manejamos en lo que es el neoplatonismo, y lo que es la teología catafática, si no me equivoco, que es la que usualmente manejan la mayoría de la gente común de a pie, de los ateos o de cualquier tipo de teísta, ¿no? Donde dicen cosas como que Dios es esto, Dios es omnipotente, Dios es sabio, Dios es Juanito Pérez, Dios es Jesús, Dios es, o sea, siempre hablando desde Desde lo la positivo. afirmación, claro, siempre estar en ese plan afirmativo de Dios es esto, Dios aquello, pero en lo que se refiere a nuestra comprensión de la teología, Dios está más allá de ese tipo de cosas, está más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros afirmamos, de lo que nosotros llegamos a decir en sí. Ahora, estaría bien, tomándote ese punto, de por qué la apofática no es, o sea, ni siquiera la iglesia o sea, mira si la usa o no. Creo que hay algunas, me imagino que debe haber alguna corriente dentro de la iglesia católica o en alguna iglesia que usa la apofática, pero ¿por qué no es muy popular la apofática? Por eso que tú estás diciendo, porque cuando Dios sale de las categorías, ocurre precisamente que es uno de los temas de las reacciones, ¿no? A los videos de Rigoberto, es que un Dios que está por fuera de las categorías que nosotros podemos afirmar es un Dios que no podemos moldear, más que nada, ¿no? Entonces ese ya es un problema para las instituciones, ¿no? En el caso en el que nos estamos refiriendo, porque si no se puede amoldear Dios a a un criterio moral, a un criterio social, a un criterio cultural, si no se puede establecer una estructura alrededor de esa idea de Dios, entonces eso genera cierto problema, ¿no? Entonces creo que es un punto importante, ¿no? También partir desde allí. Y yo diría que sí, la verdad. Eso me hace acordar cuando los maometanos, los que creen en Mahoma y ese tipo de personas, denunciaban siempre a la iglesia y denunciaban a los judíos y a todos esos demás grupos que conforman las religiones abrámicas de ser asociadores. Aunque ellos hayan delatado ese problema, no pudieron evitar terminar asociando lo que ellos llaman Alá, que en este caso sería la primera causa, para de una forma un poco más objetiva de llegar a referírnoslo, dejado de lado el contexto cultural y social que puede tener el término Alá. El principio de toda la realidad, ellos, pese a que tuvieron esa iniciativa un tanto loable, terminaron empezar a sostener cosas como que un libro es su palabra de él, el Corán ha sido enviado por él, y empezar a caer en la misma cosa que estas demás, por así decirlo, grupos religiosos como el judaísmo, el cristianismo, terminaron también cayendo. Confundir el relato de lo que es algo, es decir, la catafática mitológica, el afirmar que es Dios a través de un relato alegórico, con lo que vendría a ser Dios mismo.
Es, por así decirlo, como una suerte de confundir la imagen. Es como que, imagínate, yo tengo una estampita de ti, tengo ahí una imagen de tu cara, un sticker, y yo digo, ahí estás tú, ese eres tú. Y es lo mismo. Ahora, en vez de poner una estampita, en vez de poner un sticker, yo te digo, ahí está la Biblia, ahí está Dios, ahí está Dios. Si quieres conocer a Dios, ahí está. Llámese Biblia, llámese el Talmud, llámese el Corán, da igual. Sí, Empezó a haber un proceso de indistinción entre la imagen del algo, su sombra, su apariencia, o que se dice del algo, lo que vendría a ser la doxa en griego, lo que hablaba Platón, que una traducción más acorde sería la fama. La fama proviene de la palabra latín farir, si no me equivoco, que significa hablar, lo que se habla de algo. La fama es lo que se dice de algo. Eso es la doxa, que es pura conjetura y pura opinión, y de ahí que por eso se diga que estas religiones son dogmáticas, porque la palabra dogma significa lo mismo que la palabra doxa, opinión, fama, relato, lo que se dice. Este tipo de creencias empezaron a confundir la conjetura, las opiniones que se tiene de la deidad, el mito que se tiene de la deidad, con la misma deidad, y de esa forma llegar a crear y partir de... Prácticamente crearon el caldo de cultivo para que aparezca el ateísmo, ¿no? El típico ateo ingenuo que menciona que Dios es un mito, porque crecen en sociedades que les dicen Dios está en la Biblia, Dios es, sin decírtelo de una forma así cruda, pero sí de una forma muy sutil y subliminal, te llegan a decir Dios es un personaje de la Biblia. Y, y es por eso que aparecen muchos ateos y aparece mucha gente que vive la vida confundiéndose claro. y pensando que el mito es lo que se habla de ello. Y sobre el tema de la teología apofática, antes de que nos vayáramos por otros lados, es cierto que la iglesia no maneja la apofática cuando menciona o enseña a los niños, ya sea en su curso de religión, ya sea en las catequesis, porque está más relacionado al tema de lo místico. Y la apofática, si bien lo ha desarrollado, según lo que dice la tradición de la iglesia, quien fue Dionisio Areopagita y algún que otro padre de la iglesia de Oriente, es decir, los padres que hablaban el griego y no hablaban el latín. Esta tradición, como que en la parte occidental de la iglesia no se ha desarrollado y se ha olvidado, porque ese tipo de visión apofática de Dios prácticamente hace que el creyente disocie todo de Dios. Es decir, Es peligroso, pues es peligroso que se le dé al creyente, al laico, a quien se quiere convertir, porque, o sea, le estás dando la herramienta para que dude, ¿no? Para que dude claro, de la institución. precisamente dude de los ídolos que la institución te da, llámese el Papa, llámese la Biblia, llámese la tradición de la iglesia, llámese, no sé, todas esas cosas. La apofática pues te dice, Dios no es la iglesia, Dios no es la tradición, Dios no es Jesús, Dios no es la Biblia. O sea, te empieza a disociar de todo lo que no Eso es Dios. genera un choque, desde luego. Empieza a prácticamente a divorciar a Dios, o sea, la cualidad divina, la cualidad de la deidad, de cualquier tipo de cosa que no sea esta misma. Y eso en lo que es el relato de la iglesia, lo que la iglesia te quiere hacerte creer, no le conviene, porque la iglesia necesita que tú no puedas disociar a Dios de ellos, no puedas separar la primera causa, el principio de todo, con instituciones humanas, personajes humanos, o sea, prácticamente les matas el cuento. Por eso la catafática, digo, la apofática está muy en los márgenes de la iglesia, y los que, por así decirlo, se meten dentro de este sistema teológico terminan, por así decirlo, viviendo en una suerte de invisibilidad, o de simplemente nosotros nos ocultamos porque no queremos que la iglesia nos vote por nuestros comentarios que pueden resultar heréticos.
Claro, Sí. vale, Y no. eso es lo que ninguno de estos divulgadores como Rigoberto Obviamente que no van a hablar nunca de eso. no, nunca logran hablar de la teología negativa. Aunque bueno, aquí por eso es interesante ver esto, reaccionar a estos videos, porque él se va con la filosofía y si nos ponemos a ver la filosofía cuando se acerca al concepto de Dios, por lo menos el de Tomás de Aquino, que es el que se suele usar con las cinco vías, que me imagino que es el que va a usar él aquí, es un poco apofático si nos ponemos a ver, ¿no? Un poco apofático porque está como llevándonos a la primera causa y no nos está diciendo que Dios es la iglesia, que Dios es la Biblia. De hecho, el Dios de Tomás de Aquino es muy... o sea, el Dios de Tomás de Aquino no es cristiano, pero bueno, luego vamos a hablar de eso, ¿no? Este, Claro, vamos a seguir. Claro, porque para mí, o sea, para la gente que se relaciona conmigo, sabe que yo crecí en un hogar cristiano. Entonces, ¿qué Ok, pasó ahí? ¿Cómo que Exateo si viene de un esto ya hogar lo habíamos hecho. Sí, vamos a adelantar que esto... comportamiento que este Dios causa de una manera inteligente? Entonces, vamos a definirlo a Dios con estos atributos mínimos, por lo menos, de entrada, que no vamos a asumir ningún atributo de gratis, ¿ok? Entonces, en este sentido, podemos afirmar contundentemente que Dios existe. Esto es lo que vamos a definir por Dios. Dios es personalmente con el mundo. Y bueno, la siguiente discusión, que es para tirar de horas, es... Ok, antes de seguir, fíjate cómo ya está metiendo de una vez Dios es personalmente con el mundo, o sea, ya en este camino, ¿no? Filosófico que va a ser para llegar a Dios, ya inmediatamente está metiendo el concepto del Dios personal, que si a ver vamos, es un concepto, es como una primicia que hay que aceptar de primeras para luego trabajar sobre ese Dios personal, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que he repasado un poco de Tomás de Aquino y creo que es así, ¿no? O sea, primero hay que aceptar la premisa del Dios personal y luego encima de la primicia entonces se empieza a hacer la estructura ontológica, ¿no? ¿Sí me la estás? verdad sobre el tema de las deidades personales, si bien el cristianismo no es la única creencia que sostiene un Dios personal, esto entiéndase como un Dios que tenga una mente, porque al final Tomás de Aquino no niega que, el, que el Dios que él explica en su teología tenga una mente y sea el ser, es decir, tenga una suerte de personalidad como nosotros, es un Dios bastante humanizado en el sentido de que está su persona, como entendida como su mente y su ser, totalmente eh, perfeccionada. Es un Dios que entra en los cánones de lo perfecto, entra en una relación entre nosotros, ¿no? Tipo que nosotros somos lo imperfecto, Él es lo perfecto, y nosotros podemos llegar a través de ciertas cosas que la iglesia te dice, a alcanzar esa perfección de alguna forma u otra, ¿no? Acercarnos a Él. Pero el grave problema de este tipo de interpretaciones, que no solamente son las del cristianismo, sino también lo podemos ver en otras escuelas, por ejemplo, en el hinduismo, cuando hablan de, si no me equivoco, había un pensador indio llamado Nagarruja, que también habla en términos personales, que si bien no son trinitarios, como en el caso del cristianismo, donde menciona pues una trinidad, un Dios que es trino, es uno y tres al mismo tiempo, pero ese tipo de Dios tiene muchas flaquezas y muchas fallas. El grave problema de estas visiones personalistas que provienen de, por lo menos en nuestra tradición occidental, de la mano de Aristóteles, que dice que Dios es un animal, es un ser vivo. Sí, dice que Dios es un animal, Ok, no es sabía una ese vida, dato. se tiene una visión un tanto, por así decirlo, de la divinidad muy apegada a conceptos del ser, muy apegada a los conceptos del alma, de la vida. Y en el caso pues de las tradiciones que precedieron a Plotino y precedieron al hermetismo, que eran las de pensadores como Numedio de Apamea, Antíoco de, si no me equivoco, él era un platonista medio que también estaba por esa onda,
y otras corrientes dentro del platonismo que seguían sosteniendo que lo mismo que Aristóteles, solo que ellos, más que definirlo como un animal, estaban de acuerdo con que Dios era un ser, o es el ser, en el sentido de que Dios es el intelecto, es una mente. Y en esto de lo que se refiere al griego se utiliza la palabra nous. La palabra nous se traduce usualmente como intelecto en la tradición cristiana, pero en lo que se refiere al lenguaje más moderno que la gente puede manejar y se puede hacer una idea, se refiere a una mente que es la mente de las mentes. Es la mente que causa que todo tenga mente, por así decirlo. Es la mente que se piensa a sí misma y dentro de su propio pensamiento empieza a crear más mentes, más mentes, más mentes, más mentes, muy parecido a lo que dice Jacobo Grimberg y lo que él dice de la Letice y cosas así, y que a través de... Es curioso porque si hacemos el paralelismo, o sea, eso que está diciendo se parece como a la disociación, que es cuando una persona tiene múltiples personalidades, ¿no? Claro, exacto, algo así. Y estas personalidades, o sea, están ahí a cada rato conformando lo que es la realidad, es decir, esta mente que se piensa a sí misma, esta mente universal, va creando más mentes, más personalidades, y cada una de las personalidades son, por ejemplo, una piedra, una persona, un animal, una partícula de, no sé, de aire, lo que sea, cualquier cosa que tenga una participación de la esencia, es decir, cualquier cosa que es una persona. Aristóteles, por lo menos, logró decir que la mente es el ser, identificar nuestra esencia con nuestra propia mente. Y en el caso, pues, de Rigoberto Hidalgo y de lo que hacen los cristianos, pues, ellos hacen una suerte de cosa media injustificada, porque es media muy arbitraria, porque siempre tratan de separar nuestra naturaleza de nuestra propia mente, de nosotros mismos con la mente de Dios, en el sentido de que, por ejemplo, en el hermetismo nosotros no estamos separados del intelecto, es decir, nosotros somos unidades dentro del intelecto, pero en cambio ellos dicen que nuestro intelecto es accidental, es decir, nuestro intelecto no tiene esencia propia y somos simplemente accidentes o cosas contingentes que pueden desaparecer y pueden irse de la nada, es decir, introducen esa noción totalmente aberrante de la creación de la nada, ¿no? Que todo el creatio ex nihilo. Aunque bueno, yo estuve debatiendo con un sacerdote, por cierto, por YouTube, que yo le pregunté y ellos como que es un Deus ex nihilo, o sea, como que Dios da la mente, o sea, ellos como que, por lo menos en la Iglesia Católica, no sé cómo será porque Rigoberto es cristiano o protestante, pero como que la Iglesia Católica sí acepta que como que Dios da la mente, o sea, se acerca mucho al hermetismo en ese caso, pues. O sea, como que sí hay una creatio ex nihilo, pero como que la mente sí la está dando Dios. Por lo menos eso es un poco más aceptable, ¿no? Porque en otras interpretaciones de la creatio ex nihilo que yo he visto, sobre todo las de grupos protestantes, logran tener una visión muy idéntica a la de los ateos. Ellos creen que el alma es producto de la carne. Sí, claro, porque me imagino que el alma hacer énfasis en la resurrección también. Claro, el tema de la resurrección de la carne. Bueno, en ese aspecto, con el tema de Rigoberto, pues, bueno, él menciona el tema de que Dios es una persona, pero dentro de nuestras tradiciones nosotros cuestionaríamos la idea de que la primera causa sea una persona. Nosotros miraríamos más allá de la personalidad de cualquier cosa, porque al fin y al cabo una persona es algo compuesto, sí, es algo exactamente. Mientras que en cambio la primera causa tiene que ser algo más simple. Vamos a seguir para no, porque sí, para que no se no. Bueno, ¿en cuál religión se ha revelado? En este caso, por lo menos, alguien que sea mínimamente racional se va a fijar en las que tienen por lo menos mayor influencia, por lo menos para corroborarlas. Porque, digamos, yo primero no voy a corroborar, por ejemplo, si se dice que es Dios. Primero mejor me fijo en las que mejor o más influencia tienen. Y luego ya ahí podemos hablar si verdaderamente alguien que dijo que era Dios, verdaderamente corroboró y evidenció que sí era Dios,
y en efecto este Dios se conecta con esta primera causa. Entonces creo que de entrada hay que asumir, o en rasgos mínimos podemos decir que Dios se le va a definir como el creador causante del universo absoluto. Causante del universo absoluto. Vos, y esto me parece... Que Dios causante del universo absoluto. Creo que por allí no hay nada que comentar, ¿no? Yo pienso de que ahí viene algo muy raro, porque ahí dice que el universo absoluto, ¿no? El término. Sí, eso es un poco extraño ya. Verdad. Yo lo que podría comentar es de que Rigoberto dice de que tú puedes hacer esta asociación de la primera causa y concluir de que efectivamente al llegar a la primera causa llegamos al tema de Dios, ¿no? Es decir, a través de un razonamiento de que todo efecto tiene su causa. Muy interesante. Pero de ahí viene el grave problema de Rigoberto. ¿Cómo sabe que la primera causa, a la cual nombraremos Dios, es el Dios de la Biblia? Bueno, de hecho eso se trata del video, pero ya te fuiste muy adelante, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando. La pregunta hacia vos específicamente, ¿te consideras fideísta? O sea que, entendiendo fideísmo como la fe ciega, ¿verdad? Como esa fe... Bueno, primero te voy a decir una definición de fe y luego te la voy a... Vaya, es fideísta, Rigoberto. Eso sí es complejo, ¿eh? Ya ahí podemos entender muchas cosas ahí, ¿no? Claro, puedo sacar muchas conclusiones del tema de la fe. Vamos a dejarlo hasta ahí para... ya vamos un poco... Continúa el video, vamos a traducir. Okay. La fe es aquel antecedente, o es un antecedente dado por el intelecto como razonable, pero este antecedente no reposa en la evidencia a priori, sino que da un salto a posteriori. Ya va. Esto es muy importante. Vamos a reproducirlo más lento, porque esto que está diciendo aquí, creo que es importante que lo analicemos, ¿no? Esto aquí de la fe... para ver aquí... Sí, porque aquí, a ver. ¿Te consideras fideísta? O sea que, entendiendo fideísmo como la fe ciega, ¿verdad? Como esa fe... Bueno, primero te voy a decir una definición de fe y luego te la voy a traducir. Okay. La fe es aquel antecedente, o es un antecedente dado por el intelecto como razonable, pero este antecedente no reposa en la evidencia a priori, sino que da un salto a posteriori. ¿Qué significa esto? Que yo tengo fuertes razones para saber, por ejemplo, que puedo confiar en ciertas declaraciones, pero mis declaraciones o mi confianza en esas declaraciones no se basan en porque lo dijo, se basan en porque pueden ser corroboradas. Entonces, a esto se le llama tener una fe racional. Una fe racional es, por ejemplo, hay dos tipos de proposiciones. Está la persona que dice, creo que un día voy a ver al Padre. Bueno, ¿cómo puede corroborar esa persona que va a ver racionalmente al Padre? Bueno, no hay manera de corroborar esto racionalmente. Sin embargo, esta persona tiene un fundamento racional. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, creer de que digamos que su cosmovisión puede ser corroborada mediante los hechos históricos, que verdaderamente Jesús fue Dios. Entonces, si yo te digo a vos, bueno, ya va, puedo tener creo que ahí se va muy rápido por muchas cosas, pero el concepto de fe que él está definiendo allí, ¿eso es bajo qué etimología? ¿Es así? Yo podría decir que sí, es correcto definir la fe como una confianza, podría decirlo, pero el tema es de que él está prácticamente confundiendo la fe con conocimiento. Está también confundiendo la fe con el tema de su respaldo, que debería ser lo histórico. El tema es de que por más de que tú tengas fe en algo, no puedes tú llegar a conocer algo mediante lo que la fe te diga o la fe que tú tengas te lo puede dar, por así decirlo, a posteriori, ¿no? Por ejemplo, ahorita Rigoberto había mencionado también el tema de que si bien yo no puedo demostrar racionalmente que voy a ver al Padre, es decir, está hablando de un tópico que él dice que es un tema de fe, ¿no? Pero sí puedo fiarme a través de lo que dice la historia de que si Jesús es Dios, yo sí puedo ver al Padre. Eso lo dijo aquí. Vaya, si te grabaste bien todo. Pero eso es un problema, porque hay una cosa que creo que los cristianos como que no les gusta mucho que la gente sepa, que es que tú con pura razón y luego, o sea, con pura razón tú puedes llegar a Dios, y la fe es como una confianza en la certeza, ¿no?
Yo creo que así más lo veían los antiguos. No era primero la fe, sino que era primero la razón de llevarte a lo divino. ¿Me equivoco? Sí, de hecho, para los antiguos, la fe que forma parte, por lo menos explicando cómo Platón, en su símil de la línea, que es prácticamente como una regla que él utiliza para saber qué cosa es conocimiento y qué cosa es suposición, es una conjetura, es una, por así decirlo, ni siquiera podemos llegar a decir que eso es conocimiento, sino es más bien como una opinión, que es como lo que había mencionado en el tema del inicio que estábamos hablando, De la de doxa, la sí. dogmática, sí, la doxa. La fe es un asunto de la doxa. Para Platón, quien quiera decir que a través de la doxa, de la opinión, de la fama, pueda llegar a concluir que, o llegar al conocimiento divino, es decir, la epísteme, el conocimiento verdadero, porque también Rigoberto está tratando de basarse en lo que es la historiografía, pero la historiografía no puede pasar por lo menos la demostración de ser un verdadero conocimiento. Es por el tema de lo que nosotros conocemos muy bien con el problema de Gettier, ¿no? Que el conocimiento no puede ser una creencia verdadera y justificada. Exactamente. Y eso mismo Rigoberto prácticamente acaba de declarar: yo no conozco a Dios. Nos acaba de dar un relato tremendo donde yo no conozco a Dios, solamente creo en en la creencia de los historiadores, y eso porque los historiadores jamás te dicen Jesús efectivamente es Dios. Jamás te lo puedes escuchar eso en ni un historiador, ni un académico que te diga la historiografía ha demostrado que Jesús eh, es Dios mismo en persona. No lo hace, no tiene las herramientas, y si lo hiciera y si lo dijera no sabría cómo demostrarlo, no sabría cómo llegar a demostrar que efectivamente Jesús era Dios sin llegar a caer en diálogos o en cosas así relativas a discusiones, dilemas que sinceramente es tan absurdo como decir la realidad de alguien es lo que dicen de él. No, de hecho, ahí hay un grave problema. Sí, bastante. Sí. Bastante. Vale, vamos a seguir. Vaya, menos mal que estás allí pendiente porque... Declaraciones fideístas en este sentido. Yo te digo a vos, voy a ver un día al Padre personalmente y voy a estar con él. ¿Puedo corroborarte esto racionalmente? No. Pero puedo decirte por qué creo en eso. Y es porque creo que esta cosmovisión un tipo de justificación. es una justificación que tiene un fundamento racional. Okay. Y a esto se le llama una fe racional. El fideísta, bueno, reposa en las proposiciones de fe y no las justifica. Ok, entonces vos entras dentro de... No sos fideísta. No, para nada. Yo soy alguien que tiene una fe racional. Una fe racional. Un fundamento el cual puede ser inteligible y corroborado por medio de la razón y que tiene fuertes razones para creer en eso, y pronto puede hacer afirmaciones como creo que hoy Dios se va a mover en la iglesia. Creo que hoy un día Dios va a estar con nosotros, o un día Dios nos va a sorprender. Claro, si usted es ateo, usted no me creería. Al menos que me digas por qué creo que un día Dios sí se va a mover, ¿ya? Se me viene a la mente la frase de Walter Benjamin. Yo creo que aquí ya está diciendo algo que no tiene nada que ver con la fe, ¿no? Eso ya no es una confianza, sino más una creencia, ¿no? O sea, creo que hay una diferencia. O no sé, o sea, él cree que Dios va a hacer algo, que es como predecir el clima. O sea, yo creo que mañana va a llover. Eso no es fe, eso es una creencia. O yo estoy sacando una suposición, ¿no? Bueno, no sé. Yo de lo que tengo entendido, de lo que habla Rigoberto Hidalgo, más que ser una fe o una creencia, yo lo tacharía como en la antigüedad, lo diría, una superstición. Es una más superstición, sí, exactamente. Es una superstición, más que un asunto de la fe, porque incluso Platón en su símil de la línea dice que la pistis es prácticamente un tanto necesario para llegar a la gnosis, pero la gnosis no es la pistis. Es como que tú, por ejemplo, tienes que subir unas gradas, ¿no? Tienes que subir unos escalones, tienes que estar en el primer piso, después llegar al segundo piso y al tercer piso.
y esa estructura es necesaria para poder llegar al conocimiento, a la gnosis, que es un término pues bastante prostituido últimamente por el tema Sí. de los charlatanes y un montón de cosas que hablan, pero al punto al que iba es de que tú necesitas partir desde una base, porque es necesario que tú para llegar al segundo piso dejes de estar en el primer piso. Si bien el primer piso ha sido necesario, tú necesitas subir al siguiente nivel. Si bien Rigoberto había dicho de que a través de algo inteligible, racional, se puede llegar a Dios, nosotros podemos decir que sí, es correcto que podemos llegar a Dios entendido como la primera causa de todo, pero no podemos de ahí concluir más allá de lo racional, no podemos ya regresar a la fe. Es como que tú estando en la cima de la montaña, eh, eh, digas o te tires hacia la base para decir, ya, efectivamente, tengo la cima aquí. O sea, es como que has llegado a la cima y como has bajado ya dices, acá está la cima, yo lo tengo, pero realmente no estás en la cima ya. Estás en una contradicción totalmente absurda. Es como decir que como te habías quemado, con la razón, es decir, es como que habías tocado el fuego y te habías quemado, al dejar el fuego, al dejar esa parte de ahí y llegar a lo que viene a ser el agua, lo contrario, sigues teniendo el fuego. O sea, no, es que te estás contradiciendo de una forma totalmente brutal. Es como hablar de un fuego que congela, hablar de una fe racional. Bueno, vamos a seguir. Que decía que hay mucho conocimiento, pero pocas experiencias. A ver, aquí ya voy a subirle un poquito el... Ahora, como vamos, creo que no vamos a terminar de ver ni un video porque... Que me parece muy, muy sabio, ¿verdad? Él queriendo decir que si vos querés creer en Dios, no metas a la ciencia, por ejemplo, o no trates de explicarlo. Y para cosas de la ciencia, para cosas del mundo material, no las justifiques con Dios, ¿verdad? O con la religión. Bueno, eso es otra cosa que sería bueno aclararla, que la ciencia no tiene nada que ver con el mundo material, ¿no? Yo creo que es importante dejar en claro que la ciencia Ya. no es ese dogma del círculo de Viena que dice que solo lo medible y lo cuantificable y esto es la verdad, ¿no? Eso es un acuerdo que llegaron un grupo de personas, científicos, que creen que pueden imponer su versión de la verdad, ¿no? De la realidad, de lo que es real a las demás personas. Yo entiendo que esta persona no sabe, o sea, normalmente a todos nos inculcan ese dogma desde que nacemos, ¿no? Que la ciencia nos dice que solo lo que se puede ver, medir, cuantificar, reproducir es real, ¿no? Del resto no es así. Sería interesante que hablaras de ese tema un poquitico, o Bueno, sea, dar un rodeito sobre eso. yo podría dar un pequeño comentario breve. Diríase que es como una suerte de reencarnación o remasterización de lo que antes hacía la iglesia con el tema de los concilios, ¿no? Se juntaban un grupo de 20 o 30 viejos y acordaban y decían, ya, todo el mundo tiene que creer esto. Y Exacto. prácticamente estamos volviendo a lo mismo. Y yo igual estoy en contra de sostener que cualquier tipo de, con, de consenso aparentemente científico sea toda la realidad y eso determine qué cosa es real y qué cosa no es real. Para mí eso es una tontería, porque la realidad trasciende cualquier tipo de concilio, cualquier tipo No, y de... también es el tema, para ir a apoyarte con eso, es que ellos llegan a esa afirmación de que solo lo medible, solo lo reproducible, solo lo cuantificable, etcétera, ¿no? Lo que se puede estudiar es lo real, pero esa afirmación, esa lógica, ese logos que ellos usaron para llegar a eso, no es ni medible, ni cuantificable, ni reproducible. O sea, Claro, es una hipocresía total. O sea, ellos están afirmando algo empírico,
Sí, desde el logos, o sea, desde lo inteligible, para que los espectadores nos entiendan, para que la audiencia nos entienda. Cuando ya. decimos inteligible, estamos hablando de, o sea, ¿cómo decirlo? Es bastante complejo, ¿no? Es como la lógica, las matemáticas, ¿no? Estos principios que son inteligibles, ¿no? La causalidad, que ya los tomamos a priori siempre. O sea, ese círculo de Viena tomó todas estas cosas a priori para llegar a esa conclusión, ¿no? Usó la lógica, usó las matemáticas, usó la causalidad para determinar qué es lo que es real, pero a lo empírico, afirmándolo desde lo inteligible, pues. Claro, es algo muy contradictorio, es algo muy contraintuitivo. Exactamente. ¿Cómo puedes asentar la verdad de este mundo con algo que, entre comillas, no es de este mundo? Exactamente. Y en el proceso invalidar eso que no es de este mundo y de esa forma decir solo lo de este mundo es algo válido. Es que no tiene sentido. Es que el gran problema es que convivimos con el logos, con lo inteligible a diario, o sea, lo hacemos tan normal que a veces no nos preguntamos por eso. Y precisamente es lo que la ciencia hace, o sea, fingen demencia y estudian con lo ya dado, pero no se preguntan de dónde viene, o sea, de dónde vienen las matemáticas. Ellos dicen que las crearon, que es un juego, ¿no? Algo tonto, porque si las matemáticas fueron un juego no puedes hacer predicciones, no puedes estudiar el universo que es previo a esa invención supuestamente que tú hiciste, ¿no? No tendría ningún sentido. Significa que el universo está ordenado de forma matemática, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, Claro, es bastante contraintuitivo, como dices, ¿no? Llegar yo a creo esta que conclusión. eso ha ocurrido porque hoy en día, como diría Heidegger, la ciencia ya no piensa y la ciencia cada vez se ha olvidado más de la filosofía. Sí, Ese divorcio entre la ciencia y la filosofía, donde yo escribí un artículo que en parte también busca explicar las consecuencias de eso, es lo que termina quedando prácticamente científicos que se quedan en el mundo de, por así decirlo, de sus sentidos, ¿no? Creen que todo lo que sus sentidos dicen es la realidad y lo que no ven se acabó, ya se jodió, ¿no? sí. Y es algo muy ridículo, la verdad. Es súper. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Igual son dos cosas distintas. Claro. ¿Cómo ves vos este enunciado, digamos? O incluso había otro filósofo que decía, tenemos mucha información pero pocas certezas. Claro. Como haciendo referencia a que la ciencia es un poco soberbia, ¿verdad? Al decir, no, Dios no existe. No toda la ciencia, pero digamos, hay muchos científicos, ¿verdad? Como, ok, no, Dios no existe. Incluso hay ateos que afirmar la existencia de Dios también es soberbia. Fatal. ¿Sabes por qué? Porque la fe es más poderosa que la experiencia. Por ejemplo, La nosotros... fe es más poderosa que la experiencia. Por supuesto. Ok. Por ejemplo, Ok, puedes ok, corroborar... bueno, no vamos a escuchar tanto lo de la fe. Quiero ir al tema ya cuando Dios es malo, o que aquí están hablando si Dios es malo. Bueno, el tema de Dios, o sea, en el neoplatonismo se resuelve súper rapidito, ¿no? Creo que lo puedes ir explicando mientras busco la parte del video que queremos. eh, Bueno, sobre el tema del problema moral de si Dios es bueno o si Dios es malo, pues si entendemos esto desde una visión binaria y no desde una visión, por así decirlo, simple, ese dilema siempre va a estar ahí, ¿no? De entender las cosas como o es bueno o es malo, pero para alguien que ya tiene una visión más elevada, que trasciende cualquier tipo de dicotomías morales, todo es la realidad en sí misma, es el bien, más allá de cualquier tipo de cuestión relativa de relacionarle lo bueno o lo malo. Eso, sinceramente, son como esos falsos dilemas como que te dicen, oye, ¿eres de perros o eres de gatos? ¿No? Ahí está cargando, que lo olvidó, ¿no? sí, sí. Entonces es necesario asumir racionalmente, sin dar un salto epistémico, que usted tiene una información inmaterial, una información que puede ser constatada. Es decir, entonces cada 10 años, entonces su cuerpo cambia, entonces existiría otra especie de Ok, Ale. ok. No, esto Aquí es está totalmente... hablando del alma, ¿no? De por qué la información. Esto es como esto es, él está citando la alegoría del barco de Teseo, ¿no? Creo. Con esto del alma. Sí, parece que sí. Para defender el alma y el espíritu. Bueno, no vamos a entrar en detalle.
Aquí vamos a ver cuando habla de la Trinidad, a ver qué nos dice de la Trinidad. A ver, vamos a ver eso. Esto sí está interesante. Ujú. Y Dios es Dios. Claro. Y Jesús es hijo de Dios y de María. A lo máximo es un semidios. María. No, Dios, Jesús. Ah, ok, Jesús es por semidios, ser claro. hijo de un Dios y de María, ¿verdad? Como también poniéndole un género a Dios, Ujú, claro. ¿verdad? Entonces, siento yo que ese tipo como de memes hasta cierto punto Es una ridiculización. son una Sí. ridiculización, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero ¿cómo se puede explicar que Jesús es Dios? Ok, Exacto. por medio de dos análisis. Primero, Dios es trino, ¿ok? Pero la trino. más fundamental es que Jesús verdaderamente resucitó de los muertos. Entonces, Ok. si verdaderamente resucitó de los muertos, ¿Cómo se puede probar eso? ok, por medio del método histórico. Está el método de los testigos, tal cual Ok. Bueno, vamos a seguir Qué escuchando, pero ya, vamos a seguir los escuchando. escritos, la vía oral, vía arqueológica. Ujú. 3 puntos muy básicos. Jesús nace en un punto A, muere en un Ya punto va, B. ya, Hasta ya. ese punto ni los mayores Ya va, escépticos, o sea, ponen en tela de duda ni siquiera su existencia, tal cual. Y 2, ni Ya siquiera... va, hay que reproducirlo más lento porque o sea, creo que es otra cosa que él habla tan rápido como para que uno tenga que atajarle bien a... Bueno, que también es lo del tiempo, ¿no? Ya va. Que aquí él está diciendo que la historia con la arqueología Eso no entiendo. está Es como- afirmando que Jesús resucitó. Ya va. o sea, Es una ridiculización. Son una Sí. ridiculización, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero ¿cómo se puede explicar que Que Jesús es Dios. es Dios? Ok, Exacto. por medio de dos análisis. Primero, Dios es trino, ¿ok? Ajá, Pero la trino. más fundamental Dios. es que Jesús verdaderamente resucitó de los muertos. Entonces, Ok. si verdaderamente resucitó de los muertos, ¿Cómo se puede probar eso? ok, por medio del método histórico. Está el método, los testigos, tal cual, los escritos, la vía oral, vía arqueológica. Ujú. 3 puntos muy básicos. Ya va, ¿cómo que la vía arqueológica? O sea, sí lo mencionó. Vía oral, claro, vía oral te De lo los creo. historiadores, O sea, testigos. te lo creo en el sentido de que tiene lógica interna, ¿no? Hablando en estos términos. Los escritos, desde luego, tienen una lógica interna, pero, o sea, los tomamos como tú dices, ¿no? Como un relato místico de la vida de Jesús, porque se trata mucho más en la parte mística, ya Jesús convertido en Dios, ¿no? En los evangelios. Alegórica. Exactamente. Una parte más alegórica, ¿no? Pero lo arqueológico. Pero ahí de ir a lo arqueológico, la verdad que, bueno, hay muchos críticos de Rigoberto Hidalgo que en este caso él, por quién sabe qué razones, no les acepta un debate y usualmente huye. Por razones obvias, ¿no? Claro. Pero eso de lo arqueológico es que, o sea, vamos a decirlo claro, no tiene sentido. O sea, arqueológicamente o sea, una arqueología descubre los muertos, no los que revivieron. ¿Cómo es eso? Según ellos, tengo entendido, dicen que como la tumba está vacía, Jesús No, va a pero él está hablando de las personas que revivió Jesús. Ahí todavía no está hablando de la tumba vacía, creo. Vamos a retrocederlo. Pero creo que no está hablando de la Estaba tumba hablando vacía. de eso. Entonces, ¿Cómo se puede probar eso? ok, por medio del método histórico. Está el método, los testigos, tal cual, los escritos, la vía oral, vía arqueológica. Ujú. 3 puntos muy básicos. Jesús nace en un punto Ya. Sí, está hablando de Jesús. Está hablando de eso. Ok. A, muere en un punto B. Hasta este punto ni los mayores escépticos, o sea, ponen en tela de duda ni siquiera su existencia, tal cual. Y 2, ni siquiera ponen en tela de duda que él murió verdaderamente en cruz. Ujú. Entonces, que hubo un tal Jesús de Nazaret que murió en cruz. Ujú. Dijo, y este es Jesucristo. Ujú. Y punto C, hay apariciones post-mortem. Bueno, tenemos testigos oculares, tenemos más de 500 testigos oculares, tenemos la conversión de Saulo de Tarso, 500 testigos oculares, no eran 150. Bueno, Las cantidades varían. varían, me imagino, según la fuente. Bueno, vamos a tomarle 500 testigos oculares que en los textos, no sé si en los evangelios estará, lo que pasa es que, bueno, estoy medio quemado con la Biblia, no sé si lo que... Tarso. Esta conversión es histórica. Tenemos los mártires, no hay ningún fallo, nadie moriría por una mentira. Una cosa es morir por una mentira, pero que el sujeto no sepa que es mentira, y otra cosa es que el sujeto sepa que es mentira y muera, dado que ellos no tenían ningún tipo de beneficio, no les estaban prometiendo que sus familias iban a estar mejor económicamente. Entonces se puede corroborar. Ahora, de Aristóteles tenemos, ahorita, perdón que no tengo el dato, pero no pasan ni 50 no pasan ni 50 documentos. Me imagino que está hablando de que, bueno, si Jesús no existió, o sea, nosotros no negamos de que Jesús existió históricamente.
O sea, Claro. no hay problema con eso. Ahí el detalle de, bueno, las personas que murieron, no lo tengo muy claro. O sea, que una persona haya muerto por la... O sea, normalmente si apelamos a la parte sentimental, creo que nos convence, ¿no? Si apelamos a los sentimientos de que cómo estas personas van a morir por una realidad, pero eso no se puede tomar como una evidencia histórica. O sea, se puede tomar como un relato emocional que te puede como, oye, hacer sentir algo en tu corazoncito y decir que, oye, esas personas no creo que hayan muerto. Aunque claro, también está la cuestión de constatar los registros históricos de que efectivamente hayan muerto tantas personas por eso, ¿no? Tenemos algunos registros, creo, de la muerte de algunos discípulos de Jesús, pero no de todos. O sea, creo que como unos 6 7 por allí. Entonces, bueno, esta parte histórica es, o sea, que personas hayan muerto, creo que no es evidencia. No sé si un historiador lo tome como evidencia de la resurrección. ¿Eso ha ocurrido? Bueno, muchos historiadores toman en cuenta de que Jesús ha sido enterrado en una fosa común, pero aún así lo que yo no entiendo es el salto que hace Rigoberto entre una rama de la ciencia, que en este caso es la historiografía, la arqueología, donde sí podemos leer temas así de relatos fantásticos, fantasiosos, donde Jesús resucita, se le aparece a Pablo de Tarso, se le aparece a Fulano Pérez, se le aparece no sé a quién más. Supongamos que todas esas cosas pudieron haber ocurrido. No vamos a tomar la postura escéptica porque es un poco más complicado y necesitamos un poco más de fuentes para hablar de eso, pero aunque fuera todo lo que Rigoberto dice algo cierto, tomando en cuenta que Jesús ha muerto, ha resucitado, Lázaro ha resucitado, Fulano Pérez ha resucitado, el tema es de que cómo de ahí podemos hacer el salto teológico, metafísico. Eso es importante también. ¿Cómo podemos llegar a hacer un salto metafísico partido desde un relato mitológico? Estamos ahorita hablando de un mito. Y aunque a Rigoberto y a muchos creyentes la palabra mito les resulte y les resuene como si fuera una mentira, la verdad es de que no. Mito significa más como una fábula, más que es como un cuento, más es como una suerte de mensaje alegórico que dentro de lo que se refiere al platonismo no entra en el campo de la ciencia, sino entra en el campo de la doxa, es decir, de la opinión, de la creencia, es simplemente creencia, no llega a ser un verdadero conocimiento. Y ahora sobre el tema de lo teológico, pues bueno, dice que Dios es trino. Ajá, sí, ese tema. Pero solo lo está presuponiendo, no ha explicado cómo la historiografía muestra eso. De hecho, no, creo que no lo va a hacer, porque ahorita está hablando de Aristóteles. De Jesucristo hay miles. De Sócrates. No, de Sócrates no hay ni siquiera un escrito. Ah, ok, de Aristóteles. Hechos que ocurren en histórica de Saulo de Tarso. Bueno, si Jesús corrobora que es Dios verdaderamente, entonces Jesús conecta con el Dios abrahámico. Además, es una verdad excluyente. Dios verdaderamente hay que verdaderamente tratar como ocurren, mayor es su confiabilidad. Ahora, hay conversiones que hay que verdaderamente tratar como la conversión histórica de Saulo de Tarso. Bueno, si Jesús corrobora que es Dios verdaderamente, entonces Jesús conecta con el Dios abrahámico. Además, es una verdad excluyente. Significa que él dice, yo soy la única verdad. Ergo, Jesús es Dios. Dios existe, una causa fundamental que es la creadora del universo. Y 3. Eso es una interpretación, hay que dejarlo en claro. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, la vida, ¿no? Yo soy el camino, la verdad, la vida. No sé cómo es que también estoy quemado en la cuestión bíblica, pero mucho se ha interpretado como el logos, ¿no? O sea, claro. Esa interpretación se puede hacer, ¿no? Es una interpretación también. Adelante. El tema es de que cuando Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, lo hace refiriéndose a él, entendido según la carne, o entendido según la historia, o se está refiriendo, como hace Krishna, ¿no? Por ejemplo, en los escritos si no me equivoco, del Bhagavad Gita, yo no me acuerdo muy bien cuáles son sus... Bhagavad Gita y Bhagavad Gita, pero no sé cuál será. Yo la verdad no estoy muy enterado del hinduismo, pero
cuando Krishna dice yo soy el Dios, yo soy el esto y viceversa, él no se refiere al Krishna histórico, sino se está refiriéndose al verdadero yo y a la verdadera realidad que nosotros somos. Es decir, él está hablando no desde su historicidad pasajera, de su identidad como Krishna, sino está hablando desde su identidad como la deidad, pero sin llegar a confundirse él con la deidad. Es como que yo tomase tu identidad de ti y dijera, no sé, a mí me gustan los perros, hablando por tu persona, como si fuera tu intérprete, algo así. Y en este caso, la visión de Jesús a la hora de dar esos comentarios, yo soy la verdad, el camino y la vida, está hablando desde él como intérprete de Dios en sí mismo, porque recordemos de que Jesús nunca, pero nunca él dice yo soy Dios, ni tampoco dice que yo soy una de las personas que están en la Trinidad. De ahí que por eso cuando Jesús dice eso y cerrarnos en esa interpretación que Rigoberto acaba de dar, la verdad me parece muy pobre, muy simplona, la verdad. Sí, porque él yo sé que lo dice en un contexto, yo me acuerdo que Jesús dice esa palabra en un contexto que como que los discípulos están esperando. Jesús dice que él va a subir al reino y va a preparar todo, y él dice, entonces ¿cómo vamos a llegar al reino? Hay que tener, o sea, yo creo que siempre hay que hacer la hermenéutica, ¿no? Cuando hablamos de eso, y es que Jesús siempre habla en un contexto más metafísico, o sea, sí. Porque es que si él hablara literalidades, entonces bien, él pudo haber traído el reino material que querían los judíos, que ellos apelan siempre a lo nacionalista, a la tierra es aquí, al reino aquí, en la tierra. Jesús no habla en esos términos. Él siempre, sus mensajes se mueven en lo metafísico. Entonces, o sea, ¿qué sentido tiene que Jesús haga aseveraciones de la imagen? O sea, decir mi imagen es Dios. No tiene sentido. Exacto, mi ídolo es Dios. Eso Exacto. Es ya... Es reducirlo demasiado. Y ojo, o sea, queremos aclarar, no es que tenemos nada en contra de Jesús, ni nada por el estilo. O sea, nosotros lo vemos como algo que proviene de lo divino, pero no nos quedamos en el ídolo, ese es el detalle. O sea, precisamente los cristianos... Estamos atrapados en el mito, en la fábula. Tienen un problema contra los ídolos, pero ellos también están adorando ídolos, en el sentido en que Exacto, se quedan con la idolatría. con el concepto, sí. O sea, de ahí que Raúl, por lo menos el cristiano que habla del contexto de Jesús, él siempre pone a Jesús dentro de un contexto como el representante, o en hebreo, el shalía de la deidad. Porque si tomáramos, y esto también quiero acotar, de forma literal todo lo que dice Jesús, entonces deberíamos sacarnos los ojos y deberíamos cortarnos los brazos. Exactamente. Y de ahí que por lo menos lo que se refiere a Raúl, ese amigo que siempre da una versión honesta sobre el contexto de Jesús. Él menciona que él siempre habla en calidad de representante, pero nunca habla en calidad como si él fuera el mismo Padre, como si él fuera el mismo Dios en persona. Él habla siempre como un emisario. Sí, porque es importante aclarar que aquí hay un problema con hacer antropomórfico Dios. O sea, hay un problema de la adoración a la imagen, o sea, al hombre. O sea, porque eso es lo que hace el cristianismo. O sea, lleva a Jesús hasta las últimas consecuencias de llevarlo el hombre, la figura terrenal de Jesús, a lo divino, y por eso es que cae lo de la Trinidad, que por cierto no está explicando Rigoberto aquí. Entonces hay un problema allí con eso de llevar el hombre, la figura, se limita, y la Trinidad tiene ese problema, ¿no? Porque limita a Jesús a ese contexto de la carne, de la imagen, de la figura. Claro. Entonces, bueno, vamos a seguir escuchando aquí a... O sea, ineludible, entonces Jesús es Dios. Ok. Ya, el tema de la doctrina, que dicen que Dios no es trino,
como en un momento fueron a nivel histórico los arrianos, los testigos de Jehová. Bueno, obviamente son discusiones que son abordadas igual apologéticamente, pero igual se pueden abordar teológicamente. El otro pilar o el otro punto de esa Trinidad, justamente, que es el Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo se prueba? Así como no se puede pensar el Padre sin el Hijo, no se puede pensar el Hijo sin el Padre y no se puede pensar el hombre sin el Espíritu. Es una unidad caritativa. Si yo hago una acción buena, dicen, Rigoberto hizo una acción buena. Rigoberto entonces es empático. Rigoberto entonces es bondadoso. Entonces, note que estamos hablando de situaciones compuestas porque el lenguaje es compuesto, pero se refiere a una sola persona. En este sentido, vamos a hablar de atributos de Dios y personas diferentes de Dios porque el lenguaje es compuesto y ya de por sí tenemos un defecto. O sea, el lenguaje es... Ahí está, vaya, pero la mente muy rápido, la analogía de Tomás de Aquino, ¿no? Vamos a escucharlo otra vez, porque creo que está importante analizar esto. Y no se puede pensar el hombre sin el Espíritu. Es una unidad caritativa. Si yo hago una acción buena, dicen, Rigoberto hizo una acción buena. Rigoberto entonces es empático. Rigoberto entonces es bondadoso. Entonces, note que estamos hablando de situaciones compuestas porque... Ahí está introduciendo la alegoría, ¿no? De que usa Tomás de Aquino. Entonces, Rigoberto es empático, Rigoberto es bueno, Rigoberto es bondadoso. Son tres, podríamos decir, tres emociones, valores, ¿no? Tres propiedades que coexisten dentro de Rigoberto, ¿no? Así es como él va a querer... ¿La terminamos de escuchar o lo analizamos? Vamos a terminar de escuchar. El lenguaje es compuesto, pero se refiere a una sola persona. En este sentido, vamos a hablar de atributos de Dios y personas diferentes de Dios, porque el lenguaje es compuesto y ya de por sí tenemos un defecto. O sea, el lenguaje es finito, tratando de hacer interpretaciones sobre un ser eterno e infinito. Entonces, ya de por sí aquí hay un problema. Pero sí se puede corroborar que tal cual Trinidad sí puede corroborarse por lo menos una aproximación racional y que no tiene una lógica, por decirlo así, no es lógicamente incompatible con la razón. Ahora, ¿vamos a entenderlo todo de Dios y cada atributo? No. Esto es el racionalismo teológico. Y está el neopositivismo lógico, que es el que dice, no se puede hablar de Dios, no se pueden hacer afirmaciones de Dios. Bueno, obviamente hay que matizar esto. No existe tal cosa como un extremo. O sea, sí se pueden hacer afirmaciones de un Dios atemporal, espacial e inmaterial. Entonces, hay que encontrarse en una humildad y entender que sí se pueden hacer afirmaciones de Dios, pero tampoco se puede entender todo de Dios. Entonces, se puede abordar de esta manera. O sea, la Trinidad puede ser abordada perfectamente. Tal cual, se lo repito, tal cual como se puede abordar tal cual como no se puede pensar el Padre sin el Hijo, no se puede pensar el Hijo sin el Padre. Entonces no se puede pensar el Espíritu, el hombre sin el Espíritu. Entonces aquí podemos consolidar ya de por sí. Ok, aquí creo que ya terminé de hablar de la Trinidad, porque luego voy a hablar de quién creó el universo. ¿Qué comentamos allí sobre eso? Bueno, yo veo que hace demasiados saltos, no veo que llegue a concluir nada, la verdad, de lo que estoy analizando de su entrevista, solo parte de a priori. Dice que la Trinidad, que Dios es trino, pero no explica por qué lo sería. Dice que Jesús es Dios, pero no explica por qué lo sería, ni tampoco llega a concluir de forma racional cómo podría ser el Padre, es decir, Dios, sin el Hijo. Incluso ahí yo veo una contradicción. Si Dios es absoluto, esto entiéndase como que no depende de nada, ¿cómo podría depender del Hijo para ser? Y del Espíritu Santo. O del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Padre tendría la necesidad de tener relaciones, en este caso de su esencia, para poder llegar a ser. Es como que, por ejemplo, mi mano, para ser mano, necesitaría, por ejemplo, que haga dedos, ¿no? Para que una mano sea mano necesita dedos, si no, no podría ser una mano, ¿no? Pero eso sería en caso de algo compuesto como la mano. Pero Dios, que no tiene ni una necesidad, ¿cómo podría ser como la mano que depende de los dedos para ser? Y en este caso, ¿cómo podría Dios ser algo trino? Si la tríada depende de que haya tres cosas, en este caso tres personas o tres sustancias, hipóstasis, dependiendo de cómo se traduzca el tema de la Trinidad de los concilios, ¿cómo podría Dios tener esa necesidad de tres cosas o tres elementos que lo compongan si Dios no depende de nada? O sea, no, para mí la verdad que concluir la Trinidad desde lo racional
no tiene sentido, y el mismo Tomás de Aquino también lo ha llegado a afirmar. Él mismo ha dicho que la Trinidad es simplemente asunto de fe y se acabó, es algo del libro, de lo que ni siquiera de la Biblia, porque ni siquiera la Biblia nunca te habla de que... De la Trinidad. Es una interpretación y algo que se llegó por el concilio, que yo creo que es importante acotar. Lo que pasa es que, bueno, no tenemos aquí las fuentes, pero hay fuentes de que el cristianismo primitivo era un poco politeísta, en el sentido de que adoraba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como si fueran tres entidades separadas, ¿no? Entonces también de allí nace la intención del concilio, que eso obviamente él no lo está aclarando, ¿verdad? Porque él solo dice que los arrianos, que los arrianos eran bastante famositos, tan famosos que el mismo Constantino se bautizó como un arriano. Claro. Entonces, ¿por dónde íbamos? Entonces eso de que, o sea, el cristianismo estaba muy compuesto, por así decirlo, que estamos hablando ahora de lo compuesto, ¿no? Habían arrianos, habían otros, los gnósticos, que creían que Jesús ni tenía cuerpo, y estaban también cristianos, que esto era muy popular también, que se adoraban estas tres gentes, ¿no? Se adoraba a Dios, se adoraba al Hijo, al Espíritu Santo, se les veía que se relacionaban, pero no de forma así como ya se encaja en la Trinidad, ¿no? Y obviamente eso era un problema, porque podría ser un politeísmo el propio cristianismo, ¿no? Exacto, y por lo menos lo que se refiere a lo que dice Raúl, que ya lo había mencionado, que es un amigo de Puerto Rico que se dedica a estudiar el tema del cristianismo primitivo. Él menciona de que los cristianos primitivos, y citando a Orígenes, que era uno de los padres de la iglesia, que de hecho ha sido compañero de Plotino, el tal Orígenes, ha sido su compañero de escuela, ambos, su maestro ha sido Amonio Sacas. Orígenes decía que el Hijo era un Dios y que estaba subordinado al Padre. O sea, tanto el Padre como el Hijo eran dos dioses, solo que el Hijo era en calidad de subordinado, nada más. El tema de la Trinidad, según lo que dice Raúl, dice que Constantino ha dicho, vale, vamos a arreglar ya de una vez todo este problema de la naturaleza de Jesús, del Cristo, es decir, vamos a arreglar de una maldita vez la cristología, y yo quiero que ustedes firmen sobre que de la consustancialización del Hijo, es decir, que el Padre y el Hijo tienen la misma esencia, la consustancialidad del Padre y del Hijo, y quien no firma esto va a ser expulsado, amenaza de expulsión. Y por eso muchos obispos, que pese a que no creían en eso, se vieron obligados a firmar el concilio, porque si no los terminarían expulsando. Y quien finalmente termina consolidando el tema de la Trinidad ha sido Teodosio I en el concilio de Constantinopla. Ya hablamos pues de años 300 por ahí, después de la muerte de Jesús y cosas así, ¿no? De todo eso. Y ahí recién aparece la famosísima Trinidad. Es decir, ni siquiera estamos hablando de las creencias que tenían los primeros cristianos. Eso es interesante. Yo creo que hay muchos temas allí que hablar, pero es importante también tener las fuentes para que la audiencia no crea que nos sacamos las cosas porque sí, o porque la tenemos agarrada con el cristianismo, etcétera. Porque no es la idea tampoco que salgan con ese sabor de boca, que somos unos, no sé, bueno, nosotros nos definimos al principio, pero como no saben qué es eso, van a decir que somos, no sé, unos herejes, unos satánicos o algo así por el estilo, ¿no? Que es la asociación más típica. Más típica que se hace cuando se debaten estos temas así seriamente, ¿no? Bueno, vamos a claro. Que hay una lógica compatibilidad. Ok, ¿cómo no se contradice la existencia de Dios si es atemporal, espacial e inmaterial? Si la ciencia, digamos, demuestra que no hay nada más allá entre el espacio y el tiempo, ¿verdad? Claro. Y la materia está en ese punto medio, ¿verdad? Del espacio y el tiempo. Si Dios es atemporal, o sea, sin tiempo, me imagino, ¿verdad? Como la traducción espacial
No está en ningún espacio. Bueno, yo creo que no hace falta que veamos esto de cómo él explica a Dios, porque ya abordamos lo de la Trinidad, ¿no? Él aquí, bueno, me imagino que va a caer con el argumento de Tomás de Aquino, que es el que más se suele usar, ¿no? En apologética, me imagino que va a ser ese. Porque... Lo curioso, lo curioso es de que ese mismo argumento que ellos utilizan nos sirve mucho para defender esa superstición o esa creencia que el mundo espaciotemporal va a ser destruido o va Sí, a acabarse, ¿no? Por lo menos Platón, Aristóteles y demás sostenían la eternidad del mundo, la es decir, eternidad. el tiempo, en tanto tiempo, el espacio y el tiempo es eterno, porque no ha habido nada, no ha habido un movimiento antes de ello. Y si hubiera un movimiento antes de ello, ¿cómo podría haber si no Creo hay tiempo? que le decían el aión, ¿no? La eternidad. Claro, el Kairos y el tema del Cronos, ¿no? El tema es de que la mayoría de la gente, de los cristianos, no sostienen una buena explicación de por qué el mundo debe ser destruido o el mundo no es eterno. Siempre están enfrascados en quitar la noción divina del mundo, es decir, quieren decir que el todo no es Dios. Siempre quieren esquivar el panteísmo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque el argumento, o sea, nosotros sabemos que efectivamente que Dios existe, así que el argumento de explicar a Dios en el universo, creo que por ahora no lo vamos a tratar. Tal vez lo dediquemos, no sé, podría ser la próxima semana, ¿no? Hacemos un directo hablando un poco de esto, puede ser, o lo que salga. Claro, exacto, podría ser un directo. A ver, vamos a ver aquí los otros argumentos. A ver, presentación. Ajá, Dios existe. Pruebas de la existencia de Dios. Repasar argumentos filosóficos. Introduce. ¿Qué es la Biblia? A ver. Ya, que aquí estoy como. Perdí aquí el cursor. Ok, ya. Sería interesante. ¿Será que reaccionamos al video contra Dallas? No, es que el de Dallas él no habla casi de... Él habla es del alma y bueno, no hay mucho allí que... Aunque no defiende bien en realidad, si nos ponemos a ver... Ah, ya sé cuál reaccionar. Vamos a... Ya, vamos a este. Y e inmaterial, o Ya. sea, no es materia, Ya. ¿a dónde está? Ok, vamos a salirnos aquí. Ya, me disculpan aquí que esto se pone congelado. Tengo que comprarle una rancita en la computadora Joder. para que pueda responder ahí Rigoberto, él tiene que esto es importante. Rigoberto Hidalgo, él tiene un debate que creo que es con un psicólogo. Ya. No sé si lo has visto, que él, bueno, dicen que Rigoberto lo destroza en el debate, que bueno, este mismo es Guerrero Heredia. Estaría interesante reaccionar a este debate, ¿no creen? Porque aquí él habla de que, por cierto, yo lo estaba viendo. Aquí está la evidencia del crimen. Es parte de un argumento bastante técnico. Ok. Soy psiquiatra. Yo Vale, aquí están hablando de por qué la gente cree, ¿no? Vamos a... Lo que pasa es que él habla bastante explicando allí. Creo que este sería el buen video para ver cómo es que él argumenta, ¿no? La existencia de Dios. Y fijémonos que todos los argumentos que él usa no te llevan al Dios cristiano. Y recuerdo que al final, cuando se está acabando el podcast, él dice que él va a orar por Jesús y la cuestión. Entonces,
O sea, no sé si hará la conexión, pero vamos a ir viendo. A ver. Justificadas o aquellas que están injustificadas. Por lo Ok. tanto, la creencia Lo que pasa es que él habla rápido, no lo voy a poder adelantar mucho, porque él ya aquí está hablando rápido, y entonces vamos a dejarlo aquí por lo menos. A ver. en Dios o está justificada o está injustificada. Para responder el título central del debate, ¿por qué creemos?, deberemos de sustentar un sistema epistemológico para constatar la veracidad de cada premisa. Es por eso que voy a presentar los siguientes principios epistémicos. Número 1, la existencia de una realidad objetiva. Tenemos un marco de lo real que puede ser constatada por medio de los sentidos. 2, la aprobación de la razón, poder negar la validez. Ya va, ¿cómo así? Ahí ya creo que se pela, ¿no? Tenemos un marco de lo real que puede ser constatado por los sentidos. Yo no creo eso. Claro. O sea, que puede ser... o sea, pero ¿es correcta esa suposición que él está diciendo allí? Y yo diría que si bien los sentidos pueden mirar algo que es real, los sentidos no pueden llegar a saber si eso es real, en el sentido de que sea lo que los sentidos te dicen que es. Por Exactamente. ejemplo, Claro. no pueden llegar a la validez de la verdadera misma. ¿Y vas a decir algo antes de que pusiera el video? a la realidad verdadera de ello, no pueden llegar los sentidos, a su verdadera realidad. Muy bien. Destruiría cualquier esquema de funcionamiento ante cualquier afirmación. Y 3, el principio de no contradicción. Pues sabemos que una creencia no puede ser verdadera y falsa en el mismo sentido y al mismo tiempo. Para que el doctor sostenga que mi creencia es falsa, deberá negar mi sistema. Ok, eso también creo que no va al lugar, o sea, una creencia que no puede ser, o sea, en el sentido de no contradicción, o sea, creo que hay que entender, por ejemplo, decir este lápiz negro es blanco, eso es el sentido de no contradicción, ¿correcto? Claro, O sea, este lápiz negro no es blanco. o sea, pero él lo está llevando a una creencia, eso ya es un problema más complejo, porque prácticamente él, cuando va a llegar al argumento de Dios, es como que se está yendo a la ontología, ¿no? Y en la ontología no es que esté así tan claro ese término, creo, no sé si me equivoco, corrígeme. Mm, Si bien la ontología maneja criterios de la no contradicción, hay teologías que son un poco más complejas y no se reducen sencillamente a la de principios lógicos como que A es A y no es B, ¿no? Sino que llegan a tener relacionamientos más profundos que la simpleza de simplemente creer y se acabó, ¿no? Claro, Las porque es creencias. que, o sea, eso, si uno lo interpreta así tal cual, eh, haría que suene como contradictorio la afirmación de lo uno, que es no ser, pero hace posible el ser, ¿no? Parecería una contradicción. Entonces hay que estar muy claro de cuando hablamos de principios ontológicos, por lo menos lo que él se quiere apoyar, hay que tener cuidado con eso de que no puede ser la... Claro, él lo hace, tenemos que estar claro también, siempre se hace en la cuestión apologética, que siempre se mete en decir, bueno, si Jesús es Dios, todo lo demás son dioses falsos, ¿no? Que es lo que suele hacer el cristianismo mucho con las demás tradiciones, las demás creencias, aunque por lo menos la Iglesia Católica como que ya le ha bajado dos, que creo que tú lo has hablado en los grupos, ¿no? Que ya pues Sí, bueno, ya puedes creer lo que quieras, no importa. Pero por lo menos los evangélicos protestantes todavía afirman que solo su Dios es el real, ¿no? Entonces, este claro, tipo de, aunque yo sé que no lo está usando para eso, siempre es importante acordar que la apologética, bueno, está en todo sentido. Entonces, claro, si, o sea, porque él al final, ¿qué está defendiendo? Él está defendiendo es la existencia del Dios cristiano, ¿no? Con todo este debate, ¿no? No está defendiendo el Dios filosófico. Uno le pregunta, ¿está defendiendo el Dios filosófico? Obviamente que te va a decir que no. Entonces siempre hay que verlo con ese contexto apologético, me refiero. Y o sea, es peligroso ese argumento de, bueno, solo mi Dios es el real, ¿no? Si mi Dios es el real, los claro. demás son falsos. Porque también podríamos hablar un poquito
que ahí probablemente sí nos vayan a tildar de la pluralidad, ¿no?, que hay allí en el sistema ontológico. Pero creo que, bueno, no sé si quieres aportar algo allí sobre eso, lo podemos dejar para después. Lo plural. Sí, Bueno, sobre el tema de lo múltiple, yo podría decir que muchos no pueden ser la primera causa. Creo que sí estaría siempre enfatizando. refiriéndote al tema trinitario, ¿no? Sí, siempre por el tema trinitario. Y tampoco de ahí también aportaría de que como haya una sola primera causa, negar que las demás causas, es decir, los efectos de esta causa, no participen de esa naturaleza divina. Claro. Vamos a seguir entonces. Epistemológico y premisas establecidas. Dicho esto, vamos con el argumento. La creencia que voy a sostener es la proposición Dios existe, y el por qué lo justificaré a continuación. Número 1. Cada fenómeno que emerge en el tiempo tiene un fundamento necesario. 2. El universo es un fenómeno que emergió en el tiempo. Por lo tanto, el universo tiene un fundamento necesario. Conforme a la premisa número 1, cada fenómeno que emerge en el tiempo tiene un fundamento necesario, es decir, el universo como tal comienza a existir, entonces se verifica por 3 razones. Ex nihilo nihil fit. 2. La nada carece de poder causal. De la nada, nada proviene. Y 3. Principio de causalidad. Ahí están metiendo creación es nihilo, ¿no? Creo. Está No. contradiciendo la contradicción estilo, aparentemente, ¿no? Porque dice que nada sale de la nada, pero Pero luego dicen que todo sale de la nada, porque de la Dios nada. sí lo hace, ¿no? O sea, ya va. Lo más gracioso es de que eso no tiene fundamento bíblico. La No, creación la es Biblia nihilo. no se lee eso. No se dice que sale todo de la nada. Eso lo han inventado de una filosofía como la de Plotino, pero mal asimilada, por así decirlo. Sí, porque es como que es importante para el relato decir que como que no tenemos en realidad la misma esencia de Dios, o sea, la misma esencia ontológica. Por eso es que ellos me imagino que les interesa la creatio nihilo para decir que bueno, o sea, Dios está aquí y nosotros estamos allá, pues, o sea, no tenemos esa relación. Es curioso porque yo recuerdo, bueno, si llegan a ver este video a donde estoy yendo a las clases de teología, ¿no?, que obviamente no creo que eso vaya a pasar, pero recuerdo que un sacerdote dice cuando ya estoy estudiando, Ya, que el pagano ve a Dios como si fuera intocable, incansable, ¿no?, que no hay una relación personal allí con Dios. Pero ¿qué más que una relación personal con Dios puede haber, que es que tú sepas que provienes de la misma esencia de lo divino, ¿no? O sea, ¿qué más relación que esa se puede tener? Sin contar que el pagano también rezaba, oraba, hacía letanía, o sea, todo esto. sí, O sea, normalmente se toma la oración como que si la inventa el cristianismo, pero eso es falso. Que irnos claro, a la historia y ver que los egipcios tenían letanías, los griegos rezaban, oraban, todas estas cosas, la liturgia, todo esto, o sea, es obtenido del paganismo, ¿no? Solo que, bueno, revestido al concepto cristiano, pero bueno. claro. Prácticamente quiere meter un mundo donde no, de la ignorancia antes del cristianismo. Sí, prácticamente. En la historiología que estábamos hablando, ¿no? Creo que habíamos mencionado eso, ¿no? Ay, caramba.